Ok, muy bien. Entonces, divisores de potencia y acopladores direccionales es el tema que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar con algunas ideas fundamentales. Em, Divisor de potencia, como su nombre lo indica, es un dispositivo que nos permite dividir, repartir o distribuir energía entre dos o más circuitos. Como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, voy a marcarla con una flecha. Como pueden ver aquí, hay una entrada que se reparte en dos salidas. Pero este mismo circuito que estamos viendo acá, lo podemos utilizar al revés, de manera de que ya no inyectamos señal por el lado izquierdo, sino inyectamos señal por el lado derecho. Al inyectar señal por el lado derecho, dos señales diferentes, estas se combinan o se suman, como vemos aquí. Por eso aquí tenemos la palabra divisores y combinadores. Este circuito funciona como divisor y el mismo puede funcionar como combinador. Entonces, divisor o combinador son las formas de funcionamiento que tiene un circuito, tanto para repartir como para mezclar energía. Y si ustedes pueden ver, es una red de 3 puertos, porque tenemos una entrada y dos salidas en este caso. Entonces contamos un puerto, 2 puertos, 3 puertos, y lo mismo en la parte inferior, 1, 2 y 3. Tenemos 3 puertos. Como pueden ver en teoría, la energía de entrada debe repartirse en las dos salidas, y como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la misma energía debe estar presente, distribuida en las dos salidas. Si llamamos alfa al porcentaje o factor de división, para que la energía se conserve, si en el primer canal tenemos alfa, en el segundo canal debemos tener 1 menos alfa. De esta forma tenemos un divisor de potencia que reparte la energía en dos canales, y la suma de ambas siempre es igual a la energía de entrada. Power Division es el nombre de esta operación, y Power Combining es el nombre de la operación del combinador de la parte inferior. Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Del punto de vista de sistemas o diagramas de bloque, nada impide que nosotros podamos colocar los divisores o combinadores en cascada. Vale decir de que a la salida de nuestro primer divisor podemos colocar otro divisor, y a la salida y en la segunda salida de nuestro divisor original podemos colocar otro divisor adicional. De manera que se forma como un diagrama en árbol, en la cual la energía de entrada se va a repartir ya no en dos, sino en 4 canales. Si cada uno de estos divisores tiene un factor de división, alfa 1 para la primera etapa y alfa 2 para las segundas etapas, entonces tendríamos estas ecuaciones que están viendo a la derecha como factores de división. ¿Ya? Entonces, los divisores se pueden asociar en cascada. Vamos a ver ahora algunas propiedades generales de los divisores. Al igual que las redes de 2 puertos, una red de n puertos se puede escribir a través de sus parámetros S. Como los circuitos que estamos estudiando son redes de 3 puertos, entonces la matriz de parámetros S ya no va a ser una matriz de 2 por 2 como lo habíamos estudiado al principio, ¿no? Para los amplificadores, 2 por 2. Ahora va a ser una red de 3 por 3. ¿Ya? 3 por 3 porque tenemos 3 puertos, uno de entrada y 2 de salida, ¿no? Para el primer caso. Entonces, estos subíndices siempre tenemos que recordarlos. El primero representa la fila y el segundo la columna. De ahí ese 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, si todos los puertos estuvieran adaptados, entonces los parámetros S y I valdrían 0. Lo que quiere decir de que si el puerto de entrada está adaptado a 50 ohmios y los dos puertos de salida de nuestro divisor de potencia que vimos al principio
también están adaptados a 50 ohmios, nosotros podemos escribir la matriz original, la matriz de parámetros S, reemplazando los elementos de la diagonal por 0. Estos elementos de acá, S11, S22 y S33, los reemplazamos por 0. Cuando hacemos eso, estamos diciendo que si yo le meto una señal por el puerto 1 y mido la reflejada en el puerto 1, la reflejada es 0. Si le meto señal por el puerto 2 y mido la reflejada en el mismo puerto 2, la reflejada es 0. Si meto señal por el puerto 3 y mido la reflejada en el puerto 3, la reflejada es 0. Entonces, es altamente deseable que estos circuitos divisores de potencia estén adaptados a todos sus puertos, a 50 ohmios, porque eso los prepara para que los conectemos directamente a otros circuitos que también tienen impedancia de 50 ohmios directamente, ¿no? Si yo quiero dividir la potencia, pues yo quiero conectar en las ramas de salida de mi divisor de potencia otros circuitos, y esos normalmente tienen 50 ohmios. Si está adaptado a 50 ohmios, yo lo conecto y garantizo de que no va a haber reflexión. Entonces, es importante buscar que los elementos de la diagonal sean 0. Entonces, eso es una frase que es muy importante considerar. Muy bien. Luego, hay un teorema, podemos decirlo así, que nos dice, que nos habla de 3 cosas. El estar adaptado, ya hemos explicado qué es estar adaptado, es tener los elementos de la diagonal en 0, y sabemos que es muy bueno estar adaptado en todos los puertos. Ser sin pérdidas es otra propiedad que buscamos en los circuitos de alta frecuencia, que significa de que no haya disipación de energía por efecto Joule. ¿No? Nosotros no queremos que nuestros circuitos estén calentando, ¿no? Queremos que no calienten nada. Eso sería lo ideal. Si no calienta nada, no hay pérdidas por calor, y toda la energía que inyectamos se va a transmitir a la salida sin ninguna pérdida. Y otra cosa que también deseamos para este tipo de circuitos divisores es que trabajen también como combinadores, o sea, que sean recíprocos, o sea, que les podamos dar la vuelta, que donde antes era entrada, que sea salida, donde antes era salida, que sea entrada. Eso se llama ser recíproco, que puedan trabajar en ambos lados. Entonces, eso serían 3 características ideales, utópicas, que desearíamos de nuestro circuito divisor o combinador. Sin embargo, el teorema nos dice que una red de 3 puertos jamás puede cumplir esas 3 propiedades a la vez. Jamás puede estar adaptada, ser sin pérdidas y recíproco. Una de ellas tiene que relajarse o sacrificarse para que sea físicamente realizable, ¿ya? Entonces, este es un teorema que puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las 3 propiedades ideales de un divisor o combinador? Y se pueden o no satisfacer las 3, ya saben la respuesta. Muy bien. Cuando hemos hablado de red recíproca, hemos hablado de, en términos, digamos, criollos, que se le puede dar la vuelta al circuito. Pero en el examen ustedes no van a decir se le puede dar la vuelta. Ustedes tienen que decir, una red recíproca es aquella en la cual la matriz de parámetros S es igual a la traspuesta de la misma matriz, ¿ya? Entonces, esa es una definición de la red recíproca. Y para una red recíproca se deben cumplir 2 restricciones. 1, no contiene ningún medio no recíproco como ferritas, plasmas o elementos activos. O sea, estas redes recíprocas no son netamente pasivas. No tienen elementos activos como diodos, transistores, ferritas u otros dispositivos de ese tipo. Y finalmente, como hemos dicho, la matriz S es simétrica. Simétrica, ustedes saben, en matemáticas significa que es igual a su traspuesta. Ahora, desde el punto de vista de parámetros S, ¿qué significa ser una red sin pérdidas? Sin pérdidas significa
de que debe satisfacer esta condición, esta de aquí abajo. Que la matriz S traspuesta, multiplicada por la complejo conjugada de la matriz S, debe ser igual a la unitaria. Entonces, eso que suena tan simple, no debe tener pérdida por calor por efecto Joule, se traduce en S traspuesta por S complejo conjugada, debe ser igual a la matriz unitaria. Y la matriz unitaria, ustedes ya saben, es aquella que tiene unos en toda la diagonal. Ojo, no decimos que la matriz S sea aquella que tiene unos en su diagonal. No, no, no. Decimos que la matriz S traspuesta multiplicada por la S complejo conjugada debe ser una matriz que tenga puros unos en su diagonal y en los demás casilleros 0. ¿Ya? Entonces a eso nos referimos. Muy bien. Ahora, uno puede desarrollar estas expresiones, esta expresión de S multiplicado por S traspuesta, uno lo puede desarrollar y puede, si reemplaza para una red de 3 puertos, yo puedo poner aquí en vez de S, puedo poner entre corchetes S11, S12, S13, en la línea de abajo S21, S22, S33, etcétera, etcétera. Le saco la traspuesta, luego lo multiplico por la conjugada, o sea, haciendo manipulaciones algebraicas para satisfacer esta igualdad. Uno puede llegar a toparse con estas ecuaciones y llegar a la conclusión de que todo esto que está en el rectángulo rojo es lo mismo que escribir esto. Todo esto que está acá y además todo esto que está acá. ¿Ya? Uno puede llegar a esa conclusión. ¿Ya? Sin embargo, ¿ya? Nosotros no vamos a entrar al análisis matemático, sino simplemente vamos a ir a las aplicaciones, ¿ya? Y la vamos a ver aquí, desde el punto de vista del sistema, ¿ya? Siempre ustedes, si ustedes ahorita ponen, volvemos a buscar aplicaciones para estos divisores de potencia, vamos a ver una que se llama circulador. Y vamos a ver en qué consiste. ¿Ya? Un circulador es una red de 3 puertos, igualito como el divisor, ¿no? Esta es una red de 3 puertos, ¿no? Porque tiene una entrada, 2 salidas, o pueden verlo al revés, ¿no? 2 entradas, 1 salida, etcétera, no hay problema. Pero cuando ese circuito que tiene 3 puertos está representado matemáticamente por esta matriz que está acá, cuando esta matriz S corresponde a este circuito que está hecho acá, este se llama circulador horario. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Si ustedes inyectan señal por el puerto 1 y quieren saber cuánto sale por el puerto 2, ¿saben qué parámetro S tienen que utilizar? Tienen que utilizar, lo vamos a escribir acá, el parámetro S21. ¿Por qué S21? ¿Ya? Pueden tomar notas si desean. El parámetro S21 o SIJ siempre, desde el punto de vista físico, me indica esto. Es como que yo le inyectara una señal en el puerto 1 y mido cuánto sale en el puerto 2. ¿Ya? La relación entre la señal de salida y la señal de entrada, ese es el S21. En este caso, si yo le inyecto señal por el puerto 1 y quiero saber cuánto sale por el puerto 2, tengo que fijarme en el parámetro, como ya hemos dicho, S21. ¿Y qué me dice el S21? Ustedes saben que S21 es este señor de acá. De memoria tienen que saber segunda fila, primera columna. Y me dice 1. ¿Saben qué significa eso? Significa de que si yo mido la relación que hay entre la energía que meto acá y la energía que meto acá, esa relación es 1. El cociente entre la energía que he metido acá, que he inyectado acá, y la energía que he medido aquí a su salida, el cociente de esas dos magnitudes es 1. ¿Saben qué significa eso? Pues significa que todo lo que he inyectado por el puerto 1 sale por el puerto 2, el 100%. Entonces, se deduce de que esa energía
se ha movido internamente dentro del circulador en este sentido. Eso significa S21. Ahora veamos qué pasa si hago otro experimento. ¿Ya? Si le meto una señal por el puerto 2, vamos a ponerle mejor otro color aquí. ¿Ya? Si yo le inyecto una señal por el puerto 2, por aquí, y quiero ver cuánto sale por el puerto 3. A ver, ¿qué parámetro ese debo utilizar? ¿En cuál me debo fijar? A ver, cualquiera tome el micrófono y dígame. Entonces, siguiendo el mismo esquema, ¿no? El segundo subíndice es el que me indica el puerto de entrada. Puerto de entrada, 2. Segundo subíndice. Entonces aquí escribo 2. Primer subíndice es donde yo mido, 3. ¿No? Inyecto señal por el puerto 2 y mido la salida en el puerto 3. Entonces el eje 3.2 lo busco acá y tercera fila, segunda columna es este de acá. Indudablemente me dice de que el 100% de la energía se ha trasladado de un puerto a otro. ¿Ya? Si ustedes hacen un análisis similar con el otro parámetro, vamos a decir, el parámetro que me permite determinar, yo le meto energía en el puerto 3, cuánto sale por el puerto 1, ustedes van a llegar inexorablemente a la misma conclusión, que esa energía se transfiere en ese sentido. De ahí que ustedes pueden observar que este dibujo tiene esa flecha. El autor ha dibujado esa flecha en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Se llama circulador en sentido horario. ¿Ya? En inglés, clockwise. ¿Ya? Y este circuito me garantiza de que la señal, la energía de alta frecuencia siempre va a circular en ese sentido. De cierto punto uno lo puede comparar como un diodo, ¿no? Porque tiene un sentido fijo, ¿no? Pero no es un diodo. No tiene nada que ver con un diodo, pero se porta como un diodo. ¿Ya? Pero también ustedes, como ingenieros, están en la obligación de buscar qué pasa si yo quiero hacer un experimento diferente. Quiero meterle señal por el puerto 2 y quiero saber cuánto sale por el puerto 1. Si queremos hacer ese análisis, inexorablemente tengo que fijarme en otro parámetro S. Meterle señal por el puerto 2, segundo subíndice. Medir en el puerto 1, primer subíndice. Parámetro S12, ¿dónde lo encontramos? Primera fila, segunda columna. Aquí está. 0. Quiere decir que por más que yo le meta aquí una cantidad grande de energía de RF, esa energía jamás se va a repartir al puerto 1. ¿Dónde se va a ir esa energía? Como ya hemos visto, siempre se va a ir en su totalidad, en su 100%, para aquí, para el puerto 3. Bien. Ahora bien, cuando ustedes vean en algún plano o diagrama esquemático el siguiente símbolo, cuando vean un círculo con la flechita pero al revés, significa de que la energía se está trasladando en sentido inverso a la que hemos explicado hace poco. ¿Ya? Este se llama circulador antihorario. En inglés, counterclockwise. Counterclockwise me garantiza de que la energía se va a trasladar al revés y evidentemente su matriz de parámetros S, esta matriz de acá, es diferente a esta matriz de acá. No en su totalidad, porque hay elementos que valen lo mismo, pero sí, en la mayor parte de los elementos son diferentes. La pregunta de examen, lo que se les va a poner en el examen es, dígame de forma oral o de forma escrita, qué significa cada uno de los parámetros S de un circulador horario o antihorario. O sea, yo les puedo dar el dibujito de acá y les digo, escríbame su matriz S y además escríbame 9 líneas de texto.
1, 2, 3, así puntos suspensivos hasta la 9ª línea de texto. Y en cada una de esas líneas tienen que explicarme. El S11 lo explican acá. Si inyecto señal por el puerto 1, en el puerto 1 recibe 0, y eso significa que, digamos, por ejemplo, que está adaptado. Si este elemento de acá, el S12, escriben acá, S12 igual a 1, significa que si le inyecto señal por el puerto 1 y mido por el puerto 2, la energía se va, bla, 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 escriben. Este de acá, S13, escriben acá. Y aquí escriben el texto. S13 significa que si yo le meto señal por el puerto no sé qué, voy a obtener no sé qué, no sé cuál. Todo eso hasta el último. Este de aquí, me lo escriben acá y su significado. ¿Qué significa todo eso? Este ejercicio es básico, porque vamos a ver otros circuitos, por ejemplo, un circuito que se llama divisor Wilkinson, que se utiliza en los amplificadores Doherty, que se utilizan en las estaciones base de 4G, 5G, que hacen uso de esta notación de matriz de parámetros S. Ustedes, cuando vean una matriz de parámetros S, al toque tienen que saber interpretar cómo funciona. ¿Ya? Entonces, a manera de ejercicio, yo les voy a dejar unos 5 minutos para que ustedes hagan esta actividad. ¿Ya? La van a hacer en su cuaderno a mano, les saca una foto, ¿ya? Yo voy a preguntar al azar. ¿Ya? Escriben todo esto de acá, y al ladito escriben en texto lo que significa cada parámetro S. ¿Ya? Entonces, repito, vamos a dejar unos 5 minutos de tarea. Ustedes, para el circulador antihorario, me van a explicar cada uno de sus parámetros S, su significado. Y al final van a decir si se comprueba de que es antihorario o no, no se comprueba que es antihorario, etcétera, etcétera. ¿Sí? 5 minutos para esta actividad. ¿Alguna consulta? ¿No? Por favor, tómenle foto a esta pantalla, porque yo voy a dejar de compartir esta pantalla en un minuto. Tómenle foto, ¿ya? Y empiecen a trabajar. Yo voy a dejar de compartir la pantalla en unos pocos segundos. Si tienen alguna consulta, por favor tomen el micrófono. Ya saben ustedes que el chat demora en llegar, ¿ya? Demora varios segundos. ¿Ya? Muy bien, pueden empezar a trabajar. Llamar de forma aleatoria para que puedan responder la pregunta. Muy bien, tenemos 8 participantes, entonces damos número aleatorio. Bueno, 8 es contándome a mí. Vamos a generar del 1 al 7. Cuatro. Entonces, de nuestros participantes, o mejor, vamos a tomar nuestros participantes aquí, el cuarto, 1, 2, 3, 4. John Canaza, por favor, al micrófono. John Canaza. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cuéntame, por favor, tus resultados. Ingeniero, usted nos indicó solamente que un momento dejé la laptop, regresé y ya no estaba hablando usted, no di indicaciones, no alcancé a escucharlo y solo estaba esperando ahora que dé las indicaciones. No sabría qué indicarle o qué respuesta darle, ingeniero. Ya, bueno, la indicación ha sido desarrollar los parámetros S, todos los 9 parámetros S del circulador antihorario que hemos explicado. Ya, aquí tenemos un circulador antihorario, voy a mostrar. Entonces, la tarea que se ha dejado es explicar todo el significado físico de cada uno de estos elementos de acá. ¿Qué significa cada uno de estos unos y ceros? Y qué relación tiene con este dibujo. Entonces, por favor, anda haciéndolo, te voy a preguntar al final de la clase.
vamos a ver otra persona, otro participante, de forma aleatoria. 1. Entonces tenemos el número 1. Katy, ¿sí? Sí, ingeniero. Bueno, ahí ando cada uno de los parámetros. El primero, el S11, cuando inyecto una, bueno, se supone que si voy a, no puedo inyectar, o, bueno, yo lo dejo así, no puedo inyectar una señal y que salga por el mismo puerto, ¿no? Entonces, por ende, ese es el parámetro S11 y es 0. En el caso del parámetro, bueno, si yo ingreso una señal por el puerto 2 y sale por el puerto 1, ese sería el parámetro S12. Y como vemos, en la matriz es 1, ¿no? Entonces sí se va a poder, sí va a salir la señal. Entonces ahí ya va de sentido antihorario. Para el caso de, por ejemplo, si yo ingreso una señal por el puerto 3 al puerto 1, es el parámetro S13, y el cual es 0 y por ende no sale ninguna señal. De la misma manera va a ser con el parámetro S21, cuando yo inyecto una señal de la 1 a la 2, cuando yo inyecto una señal del puerto 2 al 3, y bueno, en los parámetros S22 y S33, ¿no? Que no puedo inyectar y sacar la misma señal por el mismo puerto. Y los únicos parámetros en los que sí sale completa la señal, podría decirse que sale la señal, es en el S12 y en el parámetro S23 y en el 31. Y esto me da la forma antihoraria. Correcto, muy bien. Es un muy buen aporte. Muchas gracias, Katy. Ahora, yo creo que para cerrar o hacer un resumen, estas redes de 3 puertos, en este caso, además de divisores, como hemos mencionado en el primer caso, en este caso, también sirven para controlar el sentido de giro o el sentido de traslación de una energía. ¿Ya? Para eso nos sirven, ¿no? Y en este caso se llaman circuladores. Muy bien. Bueno, vamos a pasar esta diapositiva porque nos repite un poco lo que ya he explicado yo. Más bien vamos a ir a las aplicaciones. Entonces, ¿para qué sirve lo que estamos estudiando? ¿No? La parte aplicativa. Y lo vamos a representar con esta figura. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros 2 aplicaciones. Una de ellas, de toda esta que está por aquí, es la aplicación en la que usamos un circulador para un transceptor. Todos sabemos que transceptor es un sistema electrónico que me permite transmitir y recibir por la misma antena, en este caso por el mismo canal, una señal. Entonces, ¿cómo le hago yo para usar una sola antena para transmitir y recibir? Entonces, la explicación del diagrama de bloques también puede ser una pregunta de evaluación oral, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Entonces, es como una estación base, ¿no? En la que tenemos un transmisor, queremos enviar señal de la estación base hacia el exterior, ¿no? Hacia los usuarios. Entonces, para ese caso, se coloca el transmisor, amplificador, transmisor, conectado al puerto 1 del circulador horario. Con esto tenemos la certeza de que la energía va a ir solamente al puerto 2 y no va a venir al puerto 3. Entonces, solamente el sentido traspasa justo al puerto donde está la antena, ¿sí? Y se va. Y se transmite al mundo exterior. Si en algún momento llega una señal de un usuario por aquí, esa señal viene por el puerto 2 y cuando llega por acá, imposible que se vaya al puerto 1, porque es un circulador horario. La señal que llega por este puerto sí o sí se va a ir al puerto 3. Y a la salida del puerto 3 nosotros ya debemos haber colocado el receptor. Y de esa forma aseguramos que utilizando la misma antena tenemos la capacidad de transmitir y de recibir señales a la vez, ¿no? Entonces en un transceptor se puede separar la señal transmitida de la señal recibida. Otra aplicación del circulador es en la parte de aislador, ¿no? Aislador. ¿Qué es un aislador? Es un dispositivo, un sistema electrónico que me permite separar 2 etapas. En este caso, voy a separar un amplificador de un generador, ¿ya?
¿Cómo así? Imagínense que nosotros vamos a hacer un test de un amplificador que hemos comprado de mucha potencia para una estación 5G. ¿Ya? El amplificador está acá. Pero antes de instalarlo en la estación base, vamos a hacer una prueba de laboratorio. Vamos al laboratorio y sacamos el generador de señales, generador de RF, y queremos inyectarle una señal al amplificador para ver cómo funciona, para ver si en realidad está amplificando bien a la frecuencia que debe. Si nosotros le conectamos directo el generador al amplificador, si hacemos la conexión directa de 1 a 2, sin utilizar este elemento intermedio, hay un riesgo de que la señal que inyecte del generador directamente al amplificador, una parte va a reflejar. Ustedes saben, la onda reflejada puede ir y meterse directamente al generador, y si este amplificador no está bien diseñado o es de mucha potencia, esa reflejada, por pequeña que sea, lo puede dañar a este equipo generador. Lo puede dañar. Entonces, para evitar que lo dañe, tenemos que aislarlo. ¿Cómo logramos aislar el generador del amplificador? De manera que solamente permita el camino de ida y no el camino de regreso, tipo diodo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, la respuesta viene a ser con un circulador horario también. Aquí, cuando inyectamos la señal de generador por el puerto 1, aparece en el puerto 2, ¿no? Por la misma razón que hemos explicado anteriormente, y cuando acá se produce una desadaptación de la impedancia de entrada, esta reflejada ya no viene por acá puerto 1, sino entra por el puerto 2 y va en sentido horario hasta el puerto 3. Y acá colocamos una carga adaptada, unas 50 ohmios, de manera que toda esa energía reflejada se disipa aquí en forma de calor. Y de esa manera protegemos nuestro generador. Le estamos inyectando señal al amplificador, pero utilizando un circulador como aislador. De manera que protegemos al generador de la reflejada y le hacemos disipar en forma de calor en la carga adaptada. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Por favor, tomen el micrófono. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, pero previamente vamos a hacer un paréntesis para comentar el tema del día lunes. ¿Ya? El día lunes se me presentó una emergencia familiar que pensé la podía solucionar rápidamente, pero no fue así. Me tomó mucho más tiempo. Por ese motivo no hicimos clases el lunes, ¿no? Les envié un aviso por WhatsApp a través de la delegada. Y tenemos que recuperar esa clase del lunes. Entonces, yo pienso que probablemente ustedes tienen sus clases en las mañanas y quisiera fijar la recuperación para el día, bueno, quería hacerlo para hoy en la mañana, pero probablemente no todos se van a enterar, o a lo mejor no todos pueden hacer 2 bloques seguidos, ¿no? Si no es posible esta opción, podría ser para el día de mañana jueves, a las 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces, yo creo que es mejor hacerlo el jueves, por un tema de justicia, ¿no? Hacerlo a lo mejor ahora vamos a perjudicar a sus compañeros que a lo mejor no están asistiendo o no se han preparado para hacer los bloques seguidos. Entonces, yo propondría hacerlo el día de mañana, jueves, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, pero el día de mañana tenemos justo, bueno, lo que estamos llevando, el curso de Smart Cities, de 2 hasta las 3:40, el día de mañana. Ya. Es bueno que me digas eso. Entonces podíamos hacerlo, si están de acuerdo, justo después, a las 3:40. ¿Qué les parece? Disculpe, profesor. Yo llevo Sí. otro curso desde las 3, o sea, seguido hasta las 5:30 más o menos. Tengo 3 cursos seguidos. Ya. No podría, más o menos. Ya. Entonces, Después, no sé, tal vez mis compañeros, después de esa hora, tal vez, o el viernes, no sé.
Sí, después de esa hora, desde las 5:10 en adelante, yo ya lo tengo comprometido con otros cursos. Entonces el jueves, desde las 5 hasta las 10 de la noche ya no lo podría hacer. Mm, O ujú, tal vez más temprano también, no sé si se podría. sí. Creo que una vez Y, sí, y no creen que hoy día sería posible hacerlo si tal vez se avisa a todos los compañeros por WhatsApp. dependiendo de sus avances, sus cursos. Por mí no tengo inconveniente por horas de la tarde. A Pero ver, ¿En qué horario sería, ingeniero? El día de hoy, ¿en qué horario sería? acto seguido. Quiere decir, terminamos a las 10:30, me parece, ¿no? Y lo continuamos pues de largo. no, tengo otro curso después de este ingeniero. Después, Allá. sí, justo Ok. después de este continuando, sí tengo otro curso, pero después, o sea, sería después de la una más o menos que acaba, y ya es libre. Ya. En todo caso, quiero preguntarle a Katy. Katy, por favor, confírmame. Sí, ¿Nosotros ya hemos hecho alguna recuperación antes, sí o no? sí, ingeniero, nosotros solemos recuperar los días viernes a las 4:45. Ah, ya. Ya. Creo Viernes que 4:45. ajá, Ya, sí, lo que entre hoy día y pasa. mañana tendríamos problemas. Creo que lo mejor sería el viernes, no, ingeniero. Ujú, ya, me estoy tomando nota de esto, ya, viernes 4:45. No es seguro, bueno, aquí yo veo que tengo asignada una recuperación de otro curso, así que este viernes, por lo pronto, no va a ser posible, pero a lo mejor para el siguiente viernes sí. Ujú. Aunque también podría ser el lunes. No sé, el lunes igual, ¿no? A las 4:45. ¿Cómo lo tienen, por favor, el lunes a las 4:45? Eh, bueno, yo lo tengo libre, ingeniero. No sé mis compañeros si es que lo tienen libre. A ver, por favor, ¿hay alguien de los presentes que tenga algún cruce? No creo, Eh, después de las 4:45 también lo tengo libre. sí, o sea, Sí. tenemos un curso que es software, pero como que es con el ingeniero Ramiro, entonces estamos libres porque no hace clases presenciales. Ujú. Ya. Entonces también podría ser el viernes a las 4:45, ¿correcto? Ya. Lunes, ingeniero. Lunes, claro. O sea, lunes y viernes, ¿no? Porque ya hemos hecho una recuperación viernes y, bueno, se supone que todos pueden. Y también el lunes ahora se abre como segunda posibilidad, ¿ya? Muy bien, entonces yo voy a trabajar con estas dos opciones, ¿no? Viernes, pero no de esta semana, sino sería de la próxima, o el lunes a las 4:45, ¿ya? Yo creo que tenemos que fijarlo lo más pronto posible para que no se nos cruce con otras actividades. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para fijar esta fecha de recuperación 5 a 6:30, ¿ya? Por favor, tomar nota de ese dato. Viernes 4 de diciembre de 5 a 6:30. Porque este viernes justamente tengo otra recuperación, así que no puedo, pero para el siguiente sí. Ese viernes 4 de diciembre de 5 a 6:30, por favor. ¿Ya? Toman nota, por favor. Muy bien. Y yo, de todas maneras, de este tema, estoy colocando un anuncio en la clase de hoy, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez, ¿ya? Para que todos em, puedan estar al tanto. ¿Mm? Vamos a poner...
una cavidad denominada guía de onda, pues es como tener un tubo que se va a repartir en dos brazos como una unión T. Si quieren una comparación más sencilla, es como cuando ustedes hacen una instalación de, no sé, cogen un PVC y le ponen una unión T, ¿no? Tienen un tubo de PVC y lo quieren repartir, le ponen pues una unión T, ¿no? Entonces, igualito, solamente que esto es un material especial, puede ser aluminio, puede ser otro material, oro, plata, donde entra la señal electromagnética por una cavidad y se va a repartir pues por los laterales, ¿no? Esa es la unión T. Y puede tener varias formas. Entonces, esa concepción de repartir energía simplemente por geometría es la unión T. Y muchas veces uno, cuando ve los splitters para la televisión, también ve este tipo de circuitos, ¿no? Ve circuitos sencillos en los que se reparte directamente la energía de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tiene esta unión T? Bueno, la principal ventaja es la sencillez, la facilidad de la construcción y en consecuencia costo reducido. Es el divisor más simple que se puede utilizar y como ya se ha comentado anteriormente, no solamente como divisor, sino también como combinador de potencia, o sea, le puedo inyectar dar la vuelta y conectarlo al revés. Y de hecho tiene algunas ecuaciones, ¿no? Algunas ecuaciones que se cumplen en esta unión T, las pueden ver ustedes en la parte inferior, ¿ya? ¿Qué es esto? Por ejemplo, vamos a interpretar la primera ecuación de aquí. La primera ecuación nos dice que la admitancia de entrada, que se ve en el puerto de la izquierda, es igual, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes saben de que cuando yo coloco este arreglo en T, es en paralelo, ¿no? O sea, si yo tengo un cable y de ese cable de que está acá, saco dos divisiones, pues evidentemente estas quedan en paralelo, ¿no? Entonces, como que de un cable le estoy sacando dos brazos y cada uno de esos brazos tiene una impedancia característica, ¿ya? Y están en paralelo, ¿no? Por la naturaleza misma de su construcción, ¿ya? Están en paralelo. Y como están en paralelo, en vez de aplicar la ecuación ya conocida, que el paralelo de dos impedancias es la multiplicación de ellas por la suma de las mismas, en vez de aplicar esa ecuación difícil, lo que se hace es decir, vamos a la admitancia equivalente de esas dos cosas en paralelo y la ecuación de la admitancia equivalente más fácil. La admitancia equivalente de dos elementos en paralelo es la suma de las admitancias de dichos elementos, ¿no? Pero sucede que siempre que yo tengo un puerto de entrada, sea línea microstrip, o sea coaxial, o sea guía de onda, justamente en esa línea, en ese punto donde se produce la bifurcación, ¿ya? Por el hecho de construir físicamente esa bifurcación, aparece una nueva impedancia, en este caso con parte imaginaria solamente, que se denomina susceptancia y que se representa por JD, ¿ya? Entonces hay en realidad tres elementos en paralelo, ¿no? De los dos brazos, que se está repartiendo la señal, y de la misma unión, nacen los dos brazos, de ahí hay otra admitancia. Entonces la suma de estos tres elementos, me va a generar lo que se conoce como la admitancia de entrada. Esta es la admitancia de entrada y es la que hemos señalado acá. Entonces lo que el usuario ve desde este plano de referencia es la contribución de esas tres admitancias y eso es lo que denominamos 1 sobre Z sub C, ¿ya? Ese es el inverso de la impedancia característica del puerto 1, ¿ya? Muchas veces se puede despreciar este efecto de aquí, este B de acá se puede despreciar y se puede cancelar, y cuando se cancela el B, la ecuación de arriba se reduce, ¿no? O sea, este B ya no existe, este señor de aquí ya no lo trabajamos, todo esto aquí lo borramos, y nos queda la ecuación de abajo.
Y entonces esta viene a ser un poco la descripción matemática de esta unión T. Y hay la necesidad de ver el comportamiento de esta unión T desde el punto de vista de parámetros S. Sacar los parámetros S de esta red es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente cuando ustedes tengan los parámetros S de esta unión T, van a ser capaces de decirme cómo se comporta. Ahorita si yo les pregunto, ¿está adaptada en todos sus puertos? ¿Es simétrica, no es simétrica? ¿Tiene pérdidas, no tiene pérdidas? No podemos responder esa pregunta, porque no tenemos la matriz de parámetros S. Si yo les pregunto, ¿qué pasa si yo inyecto señal en el puerto 2 y quiero ver cuánto sale por el puerto 3 y cuánto sale por el puerto 1? No puedo responder esa pregunta porque no tengo todavía la matriz de parámetros S. Si yo les pregunto, estoy adaptado, esta unión T está adaptada a 50 ohmios en el puerto 2, en el puerto 3 y en el puerto 1, tampoco podemos responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque no tenemos la matriz de parámetros S. Entonces, existe la necesidad de generar la matriz de parámetros S, y como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, si la impedancia característica ZC coincide con la contribución de estas tres admitancias que están acá, entonces sí o sí estamos adaptados en el puerto 1 y con toda razón yo puedo escribir 0 como valor de ese 1,1. Ahora bien, existe teoría de circuitos, matemática, que nos permiten deducir los otros elementos de la matriz S, que son que sería el S12, S13, S21, S22, etcétera, etcétera. Todo esto se puede calcular en base a las admitancias que están acá. Utilizando ecuaciones, en la asignación que se les ha dejado, ustedes han podido ver que hay una tabla que me permite transformar los parámetros Z, parámetros S, etcétera, etcétera. Entonces, usando esas tablas se puede deducir esta matriz de parámetros S y sacar algunas conclusiones interesantes del comportamiento de esta unión T, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Se puede ver de que los elementos de la diagonal, solamente uno es 0. Los otros elementos de la diagonal no necesariamente son ceros. Este elemento de acá y este elemento de acá, qué bueno sería que fuesen ceros para garantizar de que estamos adaptados en los tres puertos, pero no es así. No es así, ¿no? Luego, podemos decir de que en general esta red, esta unión T, no es adaptada en sus tres puertos. Ahora, otro comentario, Z1 y Z2 se pueden seleccionar de manera que se generen varias razones de división de potencia alfa. O sea, variando el valor de Z1 y de Z2, yo puedo hacer que aquí vaya un porcentaje de la energía de entrada del puerto 1, y variando el valor de Z2, yo puedo hacer que otro porcentaje de energía del puerto 1 venga por acá, ¿no? Y como en general este valor, esta diagonal, no es 0, no está adaptado, quiere decir que no está adaptado en el puerto 2, tampoco está adaptado en el puerto 3, solo en el puerto 1, pero podría utilizar un transformador de cuarto de onda para llevar la impedancia a los niveles deseados. O sea, aquí a la salida podría colocarle un transformador de impedancia para adaptarlo a 50 ohmios. Pero eso sería complicar más el circuito y encarecerlo. Entonces, unión T tiene sus pros y sus cons, ¿ya? El drawback más importante es que no es adaptada en todos los puertos. Y otro drawback importante es el siguiente. Imagínense que yo tengo una señal de cable que viene por acá, de televisión por cable, y la quiero repartir entre dos televisores, ¿no? Televisor 1 y televisor 2, que vamos a poner acá, TV2. Entonces, ¿qué pasa si este televisor hay cortocircuito acá? Si el cortocircuito es como que esto de acá se va por acá, todo se refleja, ustedes saben cuando hay cortocircuito, todo se refleja. Si todo se refleja, hay un riesgo de que esta señal reflejada se meta por acá, por el puerto 2, y dañe
malogre el televisor 1. Y además se va a meter por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué peligro es tener una unión T? Porque cuando tengo un cortocircuito en este puerto, lo va a afectar al puerto que está bien, ¿no? Y como vamos a ver posteriormente, dentro de toda esta matriz S, hay algunos elementos que si yo los hago 0, me van a garantizar de que a pesar de que haya cortocircuito acá, nada de esa reflejada va a afectar a esta carga de acá. Nada. Lo estamos protegiendo. ¿Ya? Pero esta matriz de acá no me muestra ese 0 que estamos buscando. Entonces, ese es otro de los inconvenientes que tiene la unión T, ¿no? Ahora bien, esta unión T normalmente se puede hacer utilizando esta fórmula, ¿no? Si me dicen, haga usted una unión T, yo puedo hacer una unión T así. Utilizo una línea de transmisión con impedancia Z0 y divido los brazos, ¿no? Con impedancia Z0 raíz de 2, Z0 raíz de 2 y longitud lambda cuartos, ¿ya? Para ese caso, la matriz de parámetros S se transforma en esta de acá, se transforma. Entonces ahí yo les digo, señores alumnos, explíquenme cómo funciona este circuito a partir de su matriz de parámetros S. Y esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Yo les hago esta figura y digo, empiece a explicar en sus propias palabras lo que entiende por esa figura, ¿no? Entonces ahí tienen que decir ustedes lo siguiente, ¿no? Si yo le meto señal a puerto 1, la reflejada en el mismo puerto es 0. O sea, nada se refleja. O sea, que está adaptado en el puerto 1. Marcan un check aquí. Si yo este es S22, todos ya saben. Si yo le meto señal por el puerto 2, la reflejada coincide con la que yo le he metido. O sea, si yo le meto señal por acá, dice así, lo que se refleja por acá es lo mismo que le he metido. Entonces eso es peligroso, pues, ¿no? Porque si le meto una señal y se refleja a mí todo, entonces está desadaptado. Y eso pasa también acá. Entonces, ¿qué digo? Que el puerto 2 y el puerto 3 no están adaptados. Check aquí. ¿Ya? Luego, acá me dice puerto 2 y puerto 3 acoplados. ¿Qué quiere decir acoplados? Que hay una interacción, una dependencia entre ellos dos. ¿Y cómo yo demuestro eso? Bueno, pues hay que buscar el parámetro S23. ¿Ya? Si yo quiero saber cuán acoplados están los puertos 2 y 3, busco esos 3, porque este es el que me dice, si le meto señal en el puerto 3, ¿cuánto mide en el puerto 2? Y el S23 es segunda fila, tercera columna, y lo vemos acá. -1. ¿No? Entonces uno dice, ¿qué sucede con este -1? Bueno, sucede lo siguiente. Bueno, olvidé mencionarlo en el caso anterior, pero ustedes seguro lo han visto. Este 1/2 es un coeficiente que afecta a todos los elementos de la matriz. Y en el caso de la unidad que hemos visto acá, estos dos se multiplican y me sale 1/2, ¿no? Lo que quiere decir que en el puerto 2, cuando se refleja el 50% del voltaje que le estoy ingresando. Pero el 50% es muy grande. Yo no quiero que si le meto 1 vatio que se me refleje medio vatio. No, es muy ineficiente, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? Este caso de acá es el 2,3. ¿Qué pasa con este? Le meto señal en el puerto 3 y dice que en el puerto 2 voy a medir -1/2. ¿Qué significa -1/2? Bueno, el 1/2 significa 50%. Y el signo, ¿saben qué significa el signo? Con desfase de 180 grados. Entonces lo vamos a ver con rojo, ¿no? Este parámetro S23, que es este señor de acá, este parámetro S23, que es este señor de acá, dice, lo que aparece acá en el puerto 2, lo que sale aquí, lo que yo mido, dice que es
50 con signo, con desfase, ¿no? Ese signo menos significa desfase de 180 grados. ¿Ya? Ese es el acople. Están acoplados, ¿ya? No debía ser. ¿Por qué? Porque si yo tengo, pues, como les he dicho acá, un ejemplo, ¿no? Bien simple. Televisor 1, ¿no? Y este aquí es televisor 2, ¿no? La TV2, ¿no? Si hay una reflejada aquí en el televisor 2, por más pequeña que sea esta reflejada, yo no quiero, pues, que esta reflejada pase por acá y que me altere la imagen del televisor 1. No, no quiero eso. Yo quiero que si le meto algo por acá, por el puerto 3, nada vaya al puerto 2. Que no haya acoplo. A eso se debe el acoplo. Entonces, ustedes le marcan así. Check. Ojo. Y lo mismo tienen que hacer con este señor. Ustedes me explican qué significa qué significa todos tienen que explicar, ¿ya? Y así van a poner sus líneas de texto. Tal, 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 tal. Y después, solamente así, ustedes ya tienen una explicación detallada de cómo funciona este circuito. Entonces así les voy a preguntar en el examen, ¿no? Les doy su dibujo, les doy su matriz, y les digo, expliquen en sus propias palabras qué significa, ¿no? Muy bien. Entonces, uno se preguntará, ¿de dónde sale este lambda cuartos, este z sub 0 por raíz de 2? Ok, no vamos a entrar en discusión, pero solamente anticipo. Estos valores se han deducido justamente para que me generen esta matriz de parámetros. Solamente para eso se han deducido, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a tomar como que puede haber sido cualquier otro valor. Pudiera haber sido lambda octavos, una lambda, etcétera, no importa. Evidentemente ahí sí me hubiera variado la matriz S, sería más complicada, ¿no? Sería más o menos como la anterior, que era pura algebraicamente, que estaba representada algebraicamente, ¿no? Pero lo podemos interpretar como una receta de cocina. Receta de cocina es, ha habido un procedimiento para deducir, es el lambda cuartos, y se z0 por raíz de 2, y se tiene la certeza de que al menos pues la potencia se reparte. ¿De cómo sé que se reparte? Ah, bueno, fácil. Porque yo sé que se reparte porque si este es el puerto 1, este es el puerto 2, yo quiero saber si le inyecto señal al puerto 1, ¿cuánto aparece en el puerto 2? Entonces tengo que fijarme pues en el S21, ¿no es cierto? Y el S21 es segunda fila, primera columna. Es este señor de acá. S21 es este. ¿Ya? Entonces, si le meto señal por el puerto 1, por el puerto 2, ¿qué va a salir? Va a salir la misma señal, pero multiplicada por ese factor y con ese menos J. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, si yo le metí por aquí, por el puerto 1, y vamos a poner, vamos a poner un vatio, ¿ya? Si le metí un vatio por acá. Entonces, a ese vatio me va a aparecer acá. Sí me va a aparecer ahí ese vatio. Pero me va a aparecer multiplicado por un medio. Y además multiplicado por menos j por raíz de 2. Ponemos acá menos j por raíz de 2. ¿Ya? Y bueno, esto, si ustedes quieren, esto de acá, ¿no? A lo mejor lo podemos escribir en un término más sencillo. Esto de acá viene a ser básicamente como raíz de 2 sobre 2. Mira acá, raíz de 2 sobre 2. Y aquí le ponemos menos j. Bueno, y ese menos j, ¿qué significa? Bueno, j es 90 grados, ¿no? Y menos j, menos 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le meto un vatio, me va a aparecer, ya no un vatio, sino me va a aparecer raíz de 2 sobre 2 vatios, ¿no? O sea, 0,7071. Con un desfase de menos 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, esto es igual a 0,7071, bueno, 7 nomás, con un ángulo de desfase de menos 90 grados. Ahí está.
Entonces, vatios, ¿no? 0,707 menos 90 grados, ¿no? Con su desfase. Y si ustedes se dan cuenta, este numerito es un número complejo. Y si yo quiero saber qué pasa en el puerto 3, tendría que poner el S31. El S31 me indica qué aparece, qué pasa cuando yo le meto señal en el puerto 1 y mido en el puerto 3. Entonces, si yo le meto señal por acá, ¿cuánto llega acá? Entonces tengo que fijarme en el S31. Y el S31 es tercera fila, primera columna. Es esto. ¿Qué damos cuenta? Que son iguales. Son iguales. Entonces, significa de que la energía que yo estoy mandando por acá, cuando mando energía por acá, se reparte por igual. Por aquí y por acá se reparte por igual. Esa energía. ¿Ya? Claro, o sea, los parámetros S21 y S31 valen exactamente lo mismo. Entonces, ese es el lado positivo, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Al menos he conseguido repartir la señal por igual entre los dos puertos. Y el lado negativo, como ya saben, de que los puertos 2 y 3, ojo, no están adaptados. Los puertos 2 y 3, ojo, están acoplados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes hablen cuando yo les pregunte esta diapositiva, ¿ya? Ahora bien, vamos a borrar todos estos dibujos y vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo resolvemos ese problema? Es un problema esto, ¿no? O sea, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo hacemos de que esté adaptado en todos sus puertos? ¿Cómo hacemos para que no haya acoplamiento entre los puertos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Porque muchos circuitos de telecomunicaciones necesitan eso. Necesitan no acoplamiento y necesitan adaptación en todos sus puertos. Bueno, antes de responder esa pregunta, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo con la unión T. Vamos a ver, es un ejemplo corto, en realidad. Vamos a poner hasta aquí, vamos a avanzar hoy día. Son 3 diapositivas más que nos faltan, ¿ya? Y, perdón. Y ustedes van a poder hacer sus apreciaciones, van a poder hacer también sus simulaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver el problema, ¿sí? Diseña un divisor de potencia mediante unión T, que tiene una impedancia de 50 ohmios. La impedancia de entrada está adaptada. Encontrar las impedancias de salida, tal que la división de potencia sea de una razón de 2 a 1. Hasta ahí nomás, ¿ya? ¿Qué significa esto? Dice, tienes un Z sub C de 50 ohmios. Dice, calcula cuánto tiene que valer la impedancia aquí y cuánto tiene que valer la impedancia aquí para que si yo le meto, vamos a poner acá, ¿ya? Si yo le meto 3 vatios, me dice aquí, para que aparezca en un lado un vatio y en el otro lado que aparezca 2 vatios. Esta es a lo que se refiere cuando dice razón de 2 a 1. ¿Ya? ¿Ven? Acá es, si yo le meto 30 vatios acá, entonces que aparezca 10 vatios acá y acá 20 vatios. ¿Ya? Eso es lo que se refiere cuando me dice de 2 a 1. Calcule además los coeficientes de reflexión en los puertos de salida e implementar este divisor usando la técnica microstrip. ¿Ya? Nosotros solamente vamos a hacer la primera diapositiva. Ya las otras las vamos a dejar para mañana. ¿Ya? Ustedes van a ir leyendo estas diapositivas para que la siguiente clase que hagamos retomemos este ejercicio directamente y veamos cómo funciona. ¿Ya? Muy bien, entonces, para resolver este problema, primero hay que escribir esta ecuación que ustedes ya la conocen de circuitos eléctricos, ¿no?
Ustedes saben de que P es igual a V por I, ¿no? Pero también saben de que esto es igual a I cuadrado por R, ¿no? I cuadrado por R. Pero también saben de que esto es lo mismo que escribir V cuadrado sobre R. ¿Ya? Y este término de un medio aquí aparece como un factor de conversión usando voltaje pico o voltaje RMS. ¿Ya? De ahí sale. No nos preocupamos por ese un medio, porque como vamos a ver luego, se va a simplificar. Solamente nos preocupamos por este de aquí, voltaje cuadrado sobre Z sub C. Entonces, esto de acá, si yo le meto esos 3 vatios o esos 30 vatios por acá, esos 3 vatios van a ser mi potencia de entrada, mi Pein, ¿ya? 30 vatios. Ahora, la potencia que va a aparecer aquí en este brazo, como es potencia, también va a obedecer a esa misma ecuación. Solamente que en vez de utilizar Z sub C, vamos a poner Z sub 1. ¿Ya? Z sub 1. Pero después es lo mismo. El voltaje de acá, este señor, es este mismo. ¿Saben por qué? Porque están en paralelo. ¿Ya? Y para el puerto de abajo, para este de acá, como debe ser relación 2 a 1, ¿no? Debía ser por 2 vatios, ¿no? ¿Qué debe cumplirse? De que la potencia en ese puerto debe ser exactamente la misma ecuación que hemos usado antes, solamente que en vez, en el denominador le ponemos Z2. Z2 es la impedancia de este canal de abajo. El voltaje es el mismo porque estamos hablando de voltajes en paralelo. Por definición, la potencia en el canal superior debe ser 1/3 de la potencia de entrada. ¿Sí o no que 1 es 1/3 de 3 vatios? Claro. Y por definición, otro el problema, la potencia en el canal de abajo debe ser 2/3 de la potencia de entrada. ¿Por qué? ¿Sí o no que 2 vatios es 2/3 de 3 vatios? Claro, es lo mismo. Por eso se pone 2/3. Ahora, ¿qué pasa si ustedes, este Pein que está acá, ¿no? Este Pein, ustedes lo van a reemplazar por la expresión equivalente de esta de acá? O sea, todo esto que está acá, ustedes lo meten aquí abajo como Pein, ¿no? Háganlo. Se va a ver muchas simplificaciones. Se simplifica, se simplifica, se simplifica, se va. Y les va a quedar esta respuesta y esta respuesta. ¿Ya? Y eso significa de que esas son las impedancias que tenemos que tener en los canales superior e inferior para garantizar que la potencia de 3 vatios se divida en razón de 2 a 1. ¿Ya? Hasta esta clase avanzamos aquí. ¿Ya? Ustedes van a tener como tarea voluntaria en sus casas 2 cosas. Una, leer este ejercicio hasta que termine con la implementación microstrip, o sea, 2 diapositivas más. Y a la vez repasar la interpretación, la explicación con sus propias palabras de la figura anterior. Esa figura de la unión T, ¿no? Con su matriz de parámetros S, con su desfase de menos J, de menos 90 grados, repasar eso. Yo no les voy a decir ahora, ya saquen una hoja y como tarea escriban qué significa cada parámetro S, porque ya lo han hecho para un circuito denominado circulador, pero toca hacer lo mismo para el circuito denominado unión T. Entonces, esas serían 2 actividades. ¿Ya? Quisiera saber si hay alguna consulta antes de finalizar la sesión. Muy bien, aprovecho para indicarles de que ya he subido sus notas, están en el sistema académico, ya pueden revisarlas, ¿ya? Y eso sería todo por hoy, nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Muchas gracias, buen fin de semana, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.
Hasta luego.